Hola, bienvenidos al segundo audiolibro basado en mi obra Piense y hágase rico. En el primer audiolibro sobre este tema, hablé de 5 pasos para desarrollar una mentalidad de riqueza. El primer paso consistía en entender que los pensamientos son cosas concretas que producen efectos concretos. Después hablé del poder del deseo, la importancia de la fe, el proceso de la autosugestión y finalmente de la imaginación. El objetivo era dejar claro que el primer paso a la riqueza consiste en desarrollar una mentalidad de riqueza. Por esa razón lo llamé Piense y hágase rico, porque el camino a una vida de riqueza comienza con nuestra manera de pensar, utilizando el poder de la autosugestión y la imaginación. Apoyados por una gran fe en nosotros mismos y en nuestras habilidades, podemos lograr que la idea de querer triunfar que todos poseemos se convierta en un deseo ardiente. Yo estoy totalmente convencido que este deseo ardiente es el camino hacia una vida de éxito y riqueza ilimitada. Sin embargo, el pensamiento correcto no es suficiente para lograr el éxito. Este pensamiento correcto debe estar respaldado por acciones correctas. Es por esto que en este nuevo audiolibro, Actúe y hágase rico, quiero compartir 4 estrategias para convertir el deseo en acción. Cada una de estas estrategias resalta un área vital para convertir nuestro deseo de lograr la riqueza en acciones específicas que nos lleven a alcanzarla. Una de mis más profundas creencias es que todo lo que el ser humano crea o adquiere empieza bajo la forma de un deseo que se asume desde su primera aparición y va desde lo abstracto hasta lo concreto. En el taller de su imaginación, donde se crean y se organizan planes para su transición. Como verá a continuación, para convertir dicho deseo en su equivalente físico, el primero de los pasos que debe dar es la formación de un plan definido y práctico, mediante el cual esa transformación puede llevarse a cabo. Primera estrategia: la planificación organizada. Muchos deseos nunca logran convertirse en realidad porque las personas no toman el tiempo necesario para desarrollar un plan claro para su logro. En los siguientes minutos, Napoleón Hill nos hablará de cómo concretar dicho plan y cuál es el ámbito de trabajo más adecuado para usted para convertirse en un líder y hacer mucho dinero en muy poco tiempo. Escuchemos. Quiero empezar diciendo que si el primer plan que usted adopta no funciona con éxito, eso solo quiere decir que es posible que necesite revisarlo y hacer algunos ajustes o cambios. Así que hágalo. Cámbielo por uno nuevo si es necesario. Y si este nuevo plan tampoco funciona, vuelva a cambiarlo por otro. Y así sucesivamente hasta que encuentre el plan que dé resultado. Aquí se encuentra la causa principal de que la mayoría de las personas fracasen. Ellas olvidan desarrollar nuevos planes para sustituir los que no funcionan. Tenga presente este hecho, y cuando sus planes fallen, recuerde que un fracaso temporal no es lo mismo que un fracaso permanente. Un fracaso indica solo que los planes no eran buenos. Haga otros. Vuelva a empezar todo de nuevo. El fracaso temporal debe significar solo una cosa: la certidumbre de que hay algo que no funciona en lo planificado. Millones de personas se pasan la vida en la miseria y en la pobreza porque les falta un buen plan mediante el cual acumular una fortuna. James J. Hill se tropezó con fracasos temporales la primera vez que se propuso reunir el capital necesario para trazar un ferrocarril que fuera de la costa este a la costa oeste de los Estados Unidos. Sin embargo, él también convirtió el fracaso en victoria con la adopción de nuevos planes. Henry Ford conoció el fracaso temporal no solo al principio de su carrera en el mundo del automóvil, sino después de haber estado en lo más alto del éxito. Concibió otros planes y siguió avanzando hacia la victoria económica. Comúnmente vemos personas que han acumulado grandes fortunas, pero a menudo solo reconocemos sus triunfos y pasamos por alto los fracasos temporales que han tenido que superar. No podemos esperar acumular una fortuna sin estar abiertos a la posibilidad de experimentar fracasos temporales. Cuando el fracaso sobreviene,
Acéptelo como una señal de que puede haber algo en sus planes que debe examinar, evaluar o cambiar. Haga esto rápidamente y encamínese de nuevo hacia su anhelado objetivo. Si pierde interés antes de haber alcanzado su objetivo, debe ser entonces porque usted es una persona que abandona con facilidad. Recuerde que los que abandonan nunca ganan, y un ganador nunca abandona. Copie esta frase en un papel, en letras bien grandes, y pónganla donde pueda verla todas las noches antes de acostarse y todas las mañanas antes de ir a trabajar. Cuando empiece a elegir miembros para su equipo de trabajo, procure elegir aquellos que no se tomen el fracaso muy a pecho. Algunas personas creen tontamente que solo el dinero puede generar dinero. Esto no es verdad. El deseo transformado en su equivalente monetario a través de los principios que presentamos aquí es el agente por medio del cual se hace el dinero. El dinero en sí no es más que materia inerte. No se puede mover, no piensa, ni habla, pero puede oír cuando un hombre que lo desee lo llama. La planificación inteligente es esencial para el éxito de cualquier empresa ideada con el fin de acumular riquezas. Aquí encontrará explicaciones detalladas para quienes tienen que empezar la acumulación de riquezas por el procedimiento de ofrecer al mercado sus servicios personales y profesionales. Casi todas las grandes fortunas empezaron en forma de compensación por servicios personales prestados o por la venta de una idea. ¿Qué más aparte de las ideas y de los servicios personales tiene alguien sin propiedades para ofrecer a cambio de riqueza? Mirando en general el mundo de los negocios y el mercado laboral, podríamos decir que hay dos tipos de personas. A unas se les conoce como líderes y a otras como seguidores. Decídase desde un principio si se propone llegar a ser un líder en su vocación elegida o continuará siendo un seguidor. La diferencia en las compensaciones es enorme. El seguidor no puede esperar de manera razonable recibir la misma compensación que el líder, aunque muchos seguidores cometen el error de esperar la misma remuneración. Quiero que quede claro que no es ninguna desgracia ser seguidor. Por otra parte, tampoco tiene mérito alguno seguir siéndolo. Casi todos los grandes líderes empezaron como seguidores. Llegaron a ser grandes líderes porque eran seguidores inteligentes. Con muy pocas excepciones, la persona que puede seguir inteligentemente a un líder es quien desarrolla con mayor rapidez la capacidad para ser líder. Un seguidor inteligente tiene muchas ventajas, entre ellas la oportunidad de adquirir conocimientos de su líder. ¿Cuáles son las características principales del líder? Los factores siguientes son importantes en todo líder. Primero, valor inquebrantable, basado en el conocimiento de sí mismo y de la propia ocupación. Ningún seguidor desea ser dominado por un líder falto de confianza en sí mismo y de coraje. Ningún seguidor inteligente puede estar mucho tiempo dominado por un líder así. Segundo, autocontrol. La persona que es incapaz de controlarse nunca podrá controlar a los demás. El autocontrol es un ejemplo poderoso para los seguidores, que los más inteligentes emularán. Tercero, un claro sentido de la justicia. Sin un sentido de lo que es justo y de la justicia, ningún líder puede dirigir a sus seguidores y mantener su respeto. Cuarto, determinación en las decisiones. El hombre que vacila en sus decisiones demuestra que no está seguro de sí mismo y no puede conducir a otros con éxito. Quinto, exactitud en los planes. El líder que tiene éxito debe planificar su trabajo y trabajar su plan. Un líder que se mueve por conjeturas, a ojo, sin planes prácticos ni precisos, es comparable a un barco sin timón. Tarde o temprano acabará contra los arrecifes. Sexto, el hábito de hacer más de lo que le corresponde. Uno de los inconvenientes del liderazgo es el hecho de que el líder debe estar dispuesto a hacer más de lo que exige a sus seguidores. Séptimo, personalidad agradable. La categoría de líder requiere respeto. Los seguidores no respetarán a un líder que no destaque en todos los factores que conforman una personalidad agradable. Octavo, empatía y comprensión.
El líder de éxito debe ser comprensivo con su equipo de trabajo. 9. Dominio del detalle. Un liderazgo eficaz exige el dominio de los detalles de la posición del líder. 10. Disposición a asumir toda la responsabilidad. El líder de éxito debe estar dispuesto a asumir toda la responsabilidad por los errores y por los descuidos de su equipo. Si trata de eludir esta responsabilidad, dejará entonces de ser líder. 11. Cooperación. El líder de éxito debe comprender y aplicar el principio del esfuerzo y ser capaz de impulsar a sus seguidores a hacer lo mismo. El liderazgo requiere poder y el poder exige cooperación. Hay dos formas de liderazgo. La primera, mucho más eficaz, es el liderazgo con el consentimiento y el afecto de los seguidores. La segunda, el liderazgo por la fuerza, sin el consentimiento ni la simpatía de los seguidores. La historia está llena de pruebas de que el liderazgo por la fuerza no perdura. La caída y la desaparición de las dictaduras y gobiernos totalitarios es clara indicación de que las personas no acatarán indefinidamente un liderazgo por la fuerza. Quizás lo hagan temporalmente, pero no lo harán por su propia voluntad. La nueva marca de liderazgo abarcará los 11 factores descritos en este capítulo, además de algunos otros. La persona que haga de ellos la base de su liderazgo encontrará abundantes oportunidades de liderar en todos los órdenes de la vida. Después de ver algunas de las características principales del líder, Napoleon Hill nos hablará de las 10 causas principales del fracaso en el liderazgo. Escuchemos con atención, ya que ellas son tan relevantes hoy como cuando el autor escribió su obra por primera vez. ¿Cuáles son los principales errores cometidos por aquellos líderes que fracasan? Porque saber lo que hay que hacer es tan importante como saber lo que no hay que hacer. Así que veamos. El primer gran error es su incapacidad para organizar detalles. Un liderazgo eficiente requiere capacidad para organizar y controlar los detalles. Ningún líder genuino está jamás demasiado ocupado para hacer cualquier cosa que se pueda pedir en su condición de líder. Cuando una persona, ya sea en calidad de líder o de seguidor, admite que está demasiado ocupado para cambiar los planes o para prestar atención a una emergencia, está admitiendo su incompetencia. El líder de éxito debe ser quien controle todos los detalles relacionados con su posición. Eso significa, por supuesto, que ha de adquirir el hábito de delegar los detalles en asistentes capaces. El segundo es su pobre disposición para prestar servicios que considera están por debajo de su posición. Los líderes realmente grandes están siempre dispuestos, cuando la ocasión lo exige, a llevar a cabo cualquier tipo de labor que se les pida que hagan. Que el mejor de entre vosotros será el sirviente de todos es una verdad que todos los líderes capaces observan y respetan. Tercer gran error: esperar ser compensados o gratificados por lo que saben y no por lo que hacen con aquello que saben. El mundo no paga a los hombres por lo que saben, les paga por lo que hacen o impulsan a hacer a otros. Cuarto, temor ante la competencia de los seguidores. El líder que teme que uno de sus seguidores pueda desplazarlo de su posición, tarde o temprano, cae como resultado de dicho temor. El líder capaz entrena suplentes en quienes pueda delegar a voluntad cualquiera de los detalles de su posición. Solo de este modo un líder puede multiplicarse y prepararse para estar en muchos lugares y prestar atención a muchas cosas al mismo tiempo. Es una verdad eterna que los hombres reciben más paga por su habilidad para lograr objetivos a través del trabajo de otras personas que lo que ganarían por su propio esfuerzo. Un líder eficiente puede, a través del conocimiento de su trabajo y del magnetismo de su personalidad, aumentar en gran medida la eficacia de los demás e inducirlos a rendir más y mejores servicios que los que rendirían sin su ayuda. Quinto, falta de imaginación. Sin imaginación, el líder es incapaz de superar las emergencias y de crear planes que le permitan guiar con eficacia a sus seguidores. Sexto,
el egoísmo. El líder que reclama todo el honor por el trabajo de sus seguidores está condenado a generar resentimientos. El verdadero líder no exige honor alguno. Le alegra ver que los honores, cuando los hay, son para sus seguidores, porque sabe que la mayoría de las personas trabajarán con más entusiasmo por el reconocimiento a sus trabajos y aportes que solo por el dinero. Séptimo, falta de autocontrol. Los seguidores no respetan a los líderes que no sepan controlar sus emociones y su manera de actuar. La falta de autocontrol, en cualquiera de sus diversas formas, destruye la firmeza y la vitalidad de cualquiera que se deje llevar por ella. Octavo, deslealtad. Quizás esta causa debería encabezar la lista. Los líderes que no sean leales con su organización y con sus equipos, con quienes están por encima de ellos y con quienes están bajo su responsabilidad, no podrán mantener mucho tiempo su liderazgo. La falta de lealtad es una de las principales causas de fracaso en todos los terrenos de la vida. Noveno, acentuar la autoridad del liderazgo. El líder eficiente enseña mediante el estímulo y no intenta atemorizar a sus seguidores con su autoridad. Si un líder lo es de verdad, no necesitará anunciarlo, a no ser mediante su ejemplo y su conducta, es decir, con su manera de ser, su comprensión y sentido de la justicia, y demostrando además que conoce su trabajo. Finalmente, el 10º gran error es insistir en el título. El líder competente no necesita títulos para obtener el respeto de sus seguidores. La persona que insiste demasiado en su título generalmente no tiene mucho más en que apoyarse. Las puertas del despacho de un verdadero líder permanecen abiertas para todos aquellos que deseen entrar, y su lugar de trabajo está tan libre de formalidad como de ostentación. Entre las causas de fracaso en el liderazgo, estas son las más comunes. Cualquiera de ellas es suficiente para provocar el fracaso. Estudie cuidadosamente la lista si aspira al liderazgo y asegúrese de no cometer ninguna de estas faltas. ¿Cuál es la cifra de su CCE? ¿Qué es CCE?, se preguntará usted. Estas 3 letras representan las 3 variables responsables por cómo valore el mercado su trabajo. Como explicaba en la sesión anterior, la mayoría de las grandes fortunas empezaron en forma de compensación por servicios personales prestados. Ahora bien, cada persona debe ser su propia vendedora de servicios personales. La fórmula CCE representa la calidad y la cantidad de los servicios prestados y el espíritu o actitud de quien los presta. Estas variables determinan en gran medida la remuneración y la duración del empleo. Para comercializar eficazmente los servicios personales, lo cual significa un mercado permanente a un precio satisfactorio y en condiciones agradables, uno debe adoptar y seguir la fórmula CCE, que significa que la calidad más la cantidad más el adecuado espíritu de cooperación dan como resultado una perfecta venta de servicios. Recuerde la fórmula CCE, pero haga algo más, aplíquela siempre. Vamos a analizar la fórmula para asegurarnos que entendemos exactamente lo que significa. La calidad del servicio debe ser entendida en el sentido de realizar cada detalle que se relacione con su cargo de la manera más eficiente posible, teniendo siempre presente como objetivo una mayor eficacia. La cantidad del servicio se ha de entender en el sentido del hábito de prestar la totalidad del servicio del cual usted es capaz en todo momento, con el propósito de incrementar la cantidad de servicios prestados a medida que su habilidad aumente con la práctica y la experiencia. Vuelvo a insistir en la palabra hábito. El espíritu de servicio se ha de entender en el sentido de hábito de una conducta agradable y armoniosa que induzca la cooperación de todas las personas involucradas. Adecuar la calidad y la cantidad del servicio no basta para mantener un mercado permanente para sus servicios. La conducta o el espíritu con que usted preste el servicio es un fuerte factor de determinación relacionado tanto con la remuneración que usted recibe como con la duración del empleo.
Andrew Carnegie resaltó este punto más que otros en relación con su descripción de los factores que conducen al éxito en la comercialización de servicios personales, insistiendo reiteradamente en la necesidad de una conducta armoniosa. Subrayó el hecho de que él no conservaría a ningún hombre, por más abundante que fuera la cantidad o eficiente la calidad del trabajo, a menos que trabajase con un espíritu de armonía. Carnegie insistía en que sus hombres fuesen corteses y agradables. Para demostrar que asignaba un elevado valor a esa cualidad, ayudó a enriquecerse a muchos hombres que se ajustaban a sus normas. Los que no lo hacían tenían que dejar su lugar a otros. La importancia de una personalidad agradable se destaca porque es un factor que le permite a uno prestar servicios con el espíritu adecuado. Si uno tiene una personalidad que agrada y presta sus servicios con espíritu de armonía, estas son las ventajas que suelen compensar deficiencias tanto en la calidad como en la cantidad del servicio ofrecido. Nada, sin embargo, puede sustituir con éxito a una conducta agradable. La persona cuyos ingresos totales se derivan de la venta de servicios personales no es comerciante en menor medida que el hombre que vende bienes de consumo. Y bien se podría añadir que una persona así está sometida a las mismas reglas de conducta que el comerciante que vende mercancías. Si insisto en ello es porque la mayoría de las personas que viven de la venta de servicios personales cometen el error de considerarse libres de reglas de conducta y de las responsabilidades que corresponden a quienes se dedican a la comercialización de bienes y productos. El verdadero valor de capital de su cerebro puede estar determinado por la cantidad de ingresos que usted es capaz de producir. Si es comercializado con eficacia, un cerebro competente representa una forma de capital mucho más deseable que la que se requiere para manejar un negocio que se ocupe de bienes de consumo. El cerebro es una forma de capital que no se puede desvalorizar en forma permanente por obra de la recensión, ni es tampoco una forma de capital que se pueda robar o que se desgaste. Además, el dinero, que es esencial para la conducción de un negocio, tiene poco valor mientras no se combine con un cerebro eficiente. ¿Conoce usted su propio valor? Uno de los consejos más antiguos es el de «conócete a ti mismo». Si usted comercializa con éxito, debe saber qué es lo que vende, y lo mismo vale cuando se trata de comercializar servicios personales. Usted tiene que conocer sus fortalezas para poder llamar la atención sobre ellas cuando venda sus servicios. Y también debe conocer sus debilidades para poder superarlas o eliminarlas por completo. Y solo puede llegar a conocerse mediante un análisis preciso. El desatino de la ignorancia en relación con el autoconocimiento se vio en el comportamiento de un joven que fue a ofrecerse para un puesto de trabajo al gerente de una conocida empresa. Había causado muy buena impresión hasta que el gerente le preguntó qué salario esperaba. Su respuesta fue que no llevaba pensada ninguna cifra exacta. El joven no tenía un propósito definido. «Le pagaremos todo lo que usted valga después de haberlo tenido una semana a prueba», le dijo entonces el gerente. «Eso no lo aceptaré, porque donde estoy trabajando me pagan más», respondió el aspirante al puesto. Antes de empezar siquiera a negociar un aumento de salario en el empleo que usted tiene ya, o de buscar trabajo en otra parte, asegúrese de que usted vale más de lo que le pagan en la actualidad. Una cosa es querer más dinero, eso todo el mundo lo quiere, y otra muy diferente, valer más. Muchas personas confunden sus deseos con sus méritos. Sus necesidades o exigencias financieras no tienen nada que ver con su valor. Eso lo establece exclusivamente su capacidad para prestar servicios útiles o para inducir a otros a que los presten. La segunda estrategia para poder ir del deseo ardiente a la acción específica y por ende a la riqueza es la decisión. En esta sesión, Napoleón Hill le mostrará cómo cristalizar una idea u opinión y convertirla en decisión, y cómo actuar en consecuencia. Después de escucharlo, usted también entenderá cómo y cuándo cambiar una decisión para obtener un mayor beneficio. El análisis efectuado sobre más de 25,000 hombres y mujeres
que habían experimentado el fracaso, puso de manifiesto el hecho de que la falta de decisión era casi siempre el motivo que encabezaba la lista de las causas más comunes del fracaso. La dilación, lo contrario de la decisión, es un enemigo común que debe superar casi cada ser humano. Tendrá la oportunidad de poner a prueba su capacidad para tomar decisiones rápidas y concretas cuando termine de escuchar este audiolibro y esté preparado para poner en práctica los principios descritos aquí. El análisis de varios cientos de personas que habían acumulado fortunas que superaban en mucho la marca del $1.000.000 puso de manifiesto el hecho de que cada una de ellas tenía el hábito de tomar decisiones con rapidez y de cambiarlas con lentitud, si se veía la necesidad de cambiarlas. Las personas que no logran acumular dinero tienen, sin excepción, el hábito de tomar decisiones, si es que las toman, de modo muy lento, y de cambiar estas mismas decisiones con rapidez y a menudo. Una de las cualidades más notables de Henry Ford era su costumbre de tomar decisiones rápidas y definitivas, y de cambiarlas con lentitud. Esta cualidad era tan pronunciada en el señor Ford que le hizo ganarse la reputación de ser un hombre obstinado. Fue precisamente esa cualidad la que le indujo a continuar la fabricación de su famoso modelo T, el coche más feo del mundo, en un momento en que todos sus consejeros y muchos de los compradores del coche le estaban pidiendo que lo cambiara. Quizá el señor Ford se retrasó demasiado en efectuar el cambio, pero la otra cara de la moneda es que la firmeza de su decisión le permitió ganar una enorme fortuna antes de que se hiciera necesario cambiar el modelo. No cabe la menor duda de que la costumbre del señor Ford de tomar decisiones definitivas llegó a asumir la proporción de la obstinación. Pero esa misma cualidad es preferible a la lentitud cuando llega la hora de tomar decisiones y a la rapidez a la hora de cambiarlas. A continuación, quiero darle algunos consejos sobre la toma de sus propias decisiones. La gran mayoría de la gente que no logra acumular dinero suficiente para cubrir sus necesidades suele verse, por lo general, fácilmente influida por las opiniones de los demás. Esas personas permiten que los periódicos y los chismes de los vecinos influyan en sus ideas. Las opiniones son los bienes más baratos que existen sobre la tierra. Todo el mundo tiene un montón de opiniones preparadas para comunicárselas a cualquiera que se muestre dispuesto a aceptarlas. Si usted se deja influir por las opiniones, cuando se trata de tomar decisiones, no tendrá éxito en ninguna empresa, y mucho menos en la de transformar su propio deseo en dinero. Si usted permite que las opiniones de los demás lo influyan, llegará a no tener deseos propios. Cuando empiece a poner en práctica los principios descritos en este libro, guíese por su propio consejo, tome sus propias decisiones y aténgase a ellas. Preste atención solo a los miembros de su equipo de trabajo y asegúrese de haberlos escogido bien, eligiendo solo a aquellos que estén en completa armonía con su propósito y que muestren simpatía por él. A menudo los amigos íntimos y los parientes le ponen obstáculos a uno por medio de opiniones, aunque esa no sea su intención. A veces lo hacen incluso a través de comentarios sarcásticos y burlescos. Hay miles de mujeres y hombres que sufren de complejos de inferioridad durante toda la vida debido precisamente a que alguna persona bien intencionada, pero ignorante, destruyó la confianza en ellos mismos mediante las opiniones o el ridículo. Usted dispone de un cerebro y de una mente propias. Utilícelos y tome sus propias decisiones. Si lo que necesita son los actos o la información de otras personas que le permitan tomar sus decisiones, como le sucederá en numerosos casos, impulse esos actos o asegúrese con discreción de esa información que necesita sin descubrir cuáles son sus propósitos. Una de las características de las personas que tienen solo conocimientos elementales o escasos es que intentan dar la impresión de que poseen muchos conocimientos. En general, esas personas hablan demasiado y saben escuchar muy poco. Mantenga los ojos y los oídos bien abiertos y la boca cerrada, si lo que desea es adquirir el hábito de una toma de decisiones rápida. Quienes hablan mucho, hacen bien poco.
Si usted habla mucho más de lo que escucha, no solo se privará a sí mismo de muchas oportunidades de acumular conocimientos útiles, sino que también habrá puesto sus planes y propósitos al descubierto ante personas a las que les encantará desilusionarle porque, en el fondo, lo envidian. Recuerde también que cada vez que abra la boca en presencia de una persona que posea una gran abundancia de conocimientos, estará desplegando ante ella su reserva exacta de conocimientos propios, o su falta de la misma. La verdadera sabiduría se manifiesta sobre todo en la modestia y el silencio. Tenga en cuenta el hecho de que cada persona con la que usted se asocie estará buscando, como usted mismo, la oportunidad de acumular dinero. Si habla con demasiada libertad acerca de sus planes, quizás se sienta sorprendido al enterarse de que alguna otra persona se le ha adelantado para alcanzar el objetivo que usted se había propuesto alcanzar, poniendo en práctica los mismos planes acerca de los cuales usted habló con tanta imprudencia. Que una de sus primeras decisiones sea la de mantener cerrada la boca y abiertos los ojos y los oídos. Como una forma de recordarle este consejo, sería útil que copiara el siguiente epigrama en letras mayúsculas y lo colocara allí donde pueda verlo cada día. Dígale al mundo lo que intenta hacer, pero llévelo a cabo antes de decirlo. Esto es algo así como decir, lo que cuenta son los hechos y no las palabras. El valor de toda decisión depende del coraje que se necesita para ejecutarla. Las grandes decisiones, aquellas que constituyeron los fundamentos de la civilización, fueron tomadas asumiendo grandes riesgos, lo que a menudo significó la posibilidad de encontrar la muerte. La decisión de Lincoln de promulgar su famosa Declaración de la Emancipación, mediante la que se otorgaba la libertad a los esclavos en Estados Unidos, la tomó a sabiendas de que ese acto pondría en su contra a miles de amigos y partidarios políticos. La decisión de Sócrates de aceptar ser condenado a muerte en lugar de comprometer sus principios fue un acto de gran valentía. Se adelantó 1000 años a su tiempo y dio el derecho a la libertad de pensamiento y de palabra a todos los que no habían nacido aún. Sin embargo, como estadounidense, ninguna historia es mejor ejemplo de valor que la de aquellos 56 hombres que se arriesgaron a la horca. No ha habido decisión más importante en lo que se refiere a los ciudadanos de lo que más tarde sería Estados Unidos que la que se tomó el 4 de julio de 1776 en Filadelfia, cuando 56 hombres estamparon sus firmas en un documento que, como muy bien sabían, aportaría la libertad a todos los norteamericanos o bien los condenaría a la horca. Sin duda alguna, habrá oído hablar de ese famoso documento, aunque tal vez no haya extraído del mismo la gran lección de logro personal que nos enseña de un modo tan sencillo. Muchos recuerdan la fecha en que esa gran decisión fue tomada, pero pocos se dan cuenta del valor que se necesitó para ello. Recordemos nuestra historia tal y como nos la enseñan. Recordamos las fechas, los lugares y los nombres de los hombres que lucharon como Yorktown o George Washington. Pero en realidad sabemos muy poco acerca de la fuerza real que había detrás de estos nombres, fechas y lugares o del poder intangible que nos aseguró la libertad mucho antes de que los ejércitos de Washington llegaran a Yorktown. Representa casi una tragedia que los historiadores hayan pasado por alto el hacer la más mínima referencia al poder irresistible que dio el nacimiento y libertad a esta nación. Y digo que eso es casi una tragedia porque precisamente se trata del mismo poder que todo individuo debe utilizar para superar las dificultades que se le presenten en la vida. Revisemos, aunque solo sea de forma muy breve, los acontecimientos que dieron lugar a este poder. La historia comienza con un incidente ocurrido en Boston el 5 de marzo de 1770. Los soldados británicos patrullaban por las calles, amenazando a los ciudadanos con su sola presencia. Los colonos empezaron a expresar abiertamente su resentimiento por este hecho, arrojando piedras y profiriendo insultos contra los soldados que patrullaban, hasta que el oficial al mando dio la orden.
«¡Alisten sus bayonetas! ¡Carguen!». La batalla que comenzó en ese momento dejó muchos muertos y heridos. El incidente provocó tal resentimiento que la Asamblea Provincial, compuesta por colonos importantes, convocó una reunión con el propósito de emprender alguna acción concreta. Dos de los miembros de esta asamblea fueron John Hancock y Samuel Adams. Tomaron la palabra y hablaron con valentía, señalando que debían organizar un movimiento para expulsar de Boston a todos los soldados británicos. Debemos recordar que eso fue una decisión surgida en la mente de dos hombres, lo que podemos considerar como el principio de la libertad que todos disfrutamos ahora en Estados Unidos. Tampoco podemos olvidar que la decisión de esos dos hombres exigía fe y coraje, porque era una decisión que entrañaba peligros. Antes de que la asamblea terminara, Samuel Adams fue elegido para visitar al gobernador de la provincia con objeto de exigirle la retirada de las tropas británicas. La petición fue aceptada y los soldados se retiraron de Boston, pero el incidente no quedó resuelto por ello. Había provocado una situación cuyo desenlace estaría destinado a cambiar el mundo de toda una civilización. Richard Henry Lee adquirió un papel importante en esta historia. Él y Samuel Adams se comunicaban entre sí con frecuencia, por correspondencia, compartiendo temores y esperanzas acerca del bienestar del pueblo en sus provincias respectivas. A raíz de esta práctica, Adams concibió la idea de que un intercambio mutuo de cartas entre las 13 colonias podría ayudar a producir la coordinación de esfuerzos que tanto necesitaban en relación con la solución de sus problemas. 2 años después del enfrentamiento con los soldados británicos en Boston, en marzo de 1772, Adams presentó esta idea ante la Asamblea, en forma de una propuesta para que se estableciera un comité de correspondencia entre las colonias, que contara con corresponsales nombrados en cada una de las colonias con el propósito de una cooperación amistosa para la mejora de las colonias de la América Británica. El comité de correspondencia fue creado. Hasta ese momento, los ciudadanos de las colonias habían estado desarrollando una desorganizada oposición física contra los soldados británicos, a través de incidentes similares a los tumultos de Boston, pero de todo ello no se había derivado ventaja alguna. Sus agravios individuales no habían sido solidificados bajo un equipo de trabajo. Ningún grupo de individuos tenía puestos sus corazones, mentes, almas y cuerpos juntos en una decisión concreta para solucionar de una vez por todas su dificultad con los británicos, hasta que Adams, Hancock y Lee se pusieron a trabajar juntos. Mientras tanto, los británicos tampoco permanecieron de brazos cruzados. También ellos se dedicaron a efectuar alguna planificación y a formar equipos de trabajo propios, con la ventaja de contar con el apoyo del dinero y de un ejército organizado. La corona británica nombró un nuevo gobernador y uno de sus primeros actos fue llamar a Samuel Adams con el propósito de intentar detener su oposición por las buenas o por las malas. La conversación mantenida entre el coronel Fenton, el mensajero enviado por el nuevo gobernador, y el propio Adams fue algo así. «Señora Adams, he sido autorizado por el gobernador para asegurarle que él ha sido dotado de amplios poderes para conferirle a usted tantos beneficios como le sean satisfactorios, con la condición de que abandone usted su oposición a las medidas del gobierno». Este fue un intento de ganarse a Adams con la promesa de sobornos. El gobernador le aconseja que no continúe disgustando a su majestad. Recuerde que su conducta le hace acreedor a los castigos previstos en una ley del rey, por la que se le puede enviar a Inglaterra a ser juzgado y condenado por traición a discreción del gobernador. Sin embargo, si usted cambia su línea política, no solo obtendrá grandes ventajas personales, sino que también estará en paz con el rey. Samuel Adams tenía que escoger entre dos decisiones: cesar en su oposición y recibir recompensas personales por ello, o continuar y correr el riesgo de ser ahorcado. Evidentemente había llegado el momento en que Adams se veía obligado a tomar una decisión que podía costarle la vida. Adams insistió en que el coronel Fenton, bajo su palabra de honor, le transmitiría al gobernador su respuesta con toda exactitud. La contestación de Adams fue: «Dígale al gobernador que confío desde hace mucho tiempo en estar en paz con el Rey de Reyes. Ninguna consideración personal me inducirá a abandonar la justa causa de mi país».
y dígale al gobernador que Samuel Adams le aconseja que no continúe insultando los sentimientos de un pueblo exasperado. Cuando el gobernador recibió la punzante respuesta de Adams, montó en cólera y promulgó una proclama en la que se decía: el abajo firmante en nombre de su majestad ofrece y promete su perdón a todas aquellas personas que a partir de ahora abandonen las armas y regresen a los deberes propios de súbditos pacíficos. Las únicas excepciones del beneficio de tal perdón son Samuel Adams y John Hancock, cuyas ofensas han sido tan grandes que no admiten otra consideración que la de un adecuado castigo. Podíamos decir que tanto Adams como Hancock se encontraban en dificultades. La amenaza del airado gobernador obligó a los dos hombres a tomar una decisión igualmente peligrosa. Convocaron una apresurada reunión de sus más fieles seguidores. Una vez que todos estuvieron presentes, Adams cerró la puerta con llave, se la metió en el bolsillo y les informó que era imperativo organizar un congreso de los colonos y que nadie abandonaría aquella habitación hasta que se hubiera tomado la decisión de convocar dicho congreso. A este anuncio siguió una gran exaltación. Algunos sopesaron las posibles consecuencias de tal radicalismo. Otros expresaron graves dudas en cuanto a la prudencia y la conveniencia de una decisión tan definitiva que desafiaba claramente a la corona. Sin embargo, encerrados en aquella habitación había dos hombres inmunes al temor, ciegos ante la posibilidad del fracaso: Hancock y Adams. Gracias a la influencia de sus mentes, los demás fueron inducidos a aceptar que se debían establecer acuerdos para convocar el primer Congreso Continental que se celebraría en Filadelfia el 5 de septiembre de 1774. Vale la pena recordar esa fecha, que es mucho más importante que la del 4 de julio de 1776, día de la Declaración de la Independencia. Porque si no se hubiera tomado la decisión de convocar un Congreso Continental, tampoco se hubiera llevado a cabo la firma de la Declaración de Independencia. Antes de que la primera reunión del nuevo Congreso se celebrara, Thomas Jefferson, otro líder que se encontraba en otra parte del país, se hallaba profundamente enfrascado en la tarea de publicar una exposición precisa de los derechos de la América Británica. Poco después de que se publicara la exposición de los derechos de la América Británica, Jefferson fue informado de que había orden de perseguirlo por alta traición contra el gobierno de su majestad. Fueron hombres como estos los que sin poder, sin autoridad, sin ejército y sin dinero, tomaron asiento en una solemne consideración del destino de las colonias, dando inicio así a la apertura del primer Congreso Continental, que continuaron celebrando cada 2 años hasta que el 7 de junio de 1776 Richard Henry Lee se levantó, se dirigió a la presidencia y ante el asombro de la asamblea presentó la siguiente moción: Caballeros, presento la propuesta de que estas colonias unidas son y deben ser por derecho estados libres e independientes, absueltos de toda alianza con la corona británica, y que toda conexión política entre ellos y el país del Reino Unido está disuelta y así debe quedar. La asombrosa propuesta de Lee fue discutida con tanto fervor y durante tanto tiempo que él empezó a perder la paciencia. Finalmente, después de días de discusiones, volvió a ocupar el estrado de oradores y declaró con una voz clara y firme: Señor presidente, hace días que venimos discutiendo este tema. Es el único curso de acción que podemos seguir. ¿Por qué entonces retrasarlo más? ¿Por qué continuar deliberando? Que este día de hoy dé nacimiento a una república americana. Poco después, el presidente del Congreso nombró a Jefferson presidente de un comité que se dedicaría a redactar la Declaración de Independencia. El comité trabajó mucho y muy duramente en la redacción de un documento que, cuando fuera aceptado por el Congreso y firmado por cada uno de los congresistas, significaría una condena de muerte para todos los firmantes en el caso de que las colonias perdieran en la lucha que, sin lugar a dudas, estallaría entre ellas y el Reino Unido. Se redactó el documento y la versión original del mismo fue leída el 28 de junio ante el Congreso. Durante varios días se discutió, alteró y preparó su redacción definitiva. El 4 de julio de 1776, Thomas Jefferson se levantó ante la asamblea
y sin el menor temor en su voz, leyó la decisión más trascendental para este nuevo país jamás escrita sobre papel. Cuando Jefferson hubo terminado de leer, se votó la aprobación del documento que fue aceptado, y después los 56 hombres presentes lo firmaron. Cada uno de ellos ponía en juego su vida con la decisión de estampar su firma en aquel papel. Gracias a esta decisión, una nación surgió a la existencia. Una nación destinada a aportar para siempre a la humanidad el privilegio de tomar sus propias decisiones. Al analizar los acontecimientos que condujeron a la Declaración de Independencia, podemos estar convencidos de que esta nación, que ahora ostenta una posición de respeto y poder entre todos los demás países del mundo, fue el fruto de la decisión de un equipo de trabajo compuesto por 56 hombres. Observe bien el hecho de que su decisión fue lo que aseguró el éxito a los ejércitos de Washington, porque el espíritu de esta decisión estaba en el corazón de cada uno de los soldados que lucharon con él, y sirvió como un poder espiritual que no reconocería lo que es el fracaso. Observe también que el poder que dio la libertad a esta nación es el mismo poder que todo individuo ha tenido que utilizar para alcanzar su autodeterminación. Este poder está hecho a partir de los mismos principios descritos en este audiolibro. No resulta difícil detectar en la historia de la Declaración de Independencia al menos 6 de estos principios: deseo, decisión, fe, perseverancia, equipo de trabajo y planificación organizada. Así que sepa lo que quiere y en general lo conseguirá. A través de estos principios se encontrará que el pensamiento, apoyado por un fuerte deseo, tiene una tendencia a transformarse en su equivalente físico. Tanto en esta historia como en muchas otras historias de éxito, se encuentra una descripción perfecta del método mediante el cual el pensamiento produce esta asombrosa transformación. En su búsqueda del secreto de un método para triunfar, no espere milagro alguno, porque no lo hallará. Solo encontrará las eternas leyes de la naturaleza. Y estas leyes están disponibles para toda aquella persona que tenga la fe y el valor suficiente para utilizarlas. Pueden ser empleadas bien para aportar libertad a una nación o bien para acumular riquezas. Quienes toman decisiones con rapidez y de un modo definitivo saben muy bien lo que quieren y en general lo consiguen. Los líderes en todos los campos de la vida son personas que deciden con rapidez y firmeza. Esa es la razón principal por la que se han convertido en líderes. El mundo tiene la costumbre de abrir paso a las personas cuyas palabras y acciones muestran que saben a dónde se dirigen. La indecisión es un hábito que suele aparecer en la juventud. Un hábito que se consolida a medida que el joven pasa por la escuela e incluso la universidad sin un propósito definido. El hábito de la indecisión acompaña al joven que acaba de terminar sus estudios y busca cualquier trabajo. Acepta el primero que se le ofrece porque ha caído en el hábito de la indecisión. 98 de cada 100 personas que trabajan en la actualidad a cambio de un salario ocupan los puestos en los que están porque les faltó la firmeza de decisión necesaria para planificar el alcanzar un puesto determinado. La firmeza de decisión exige siempre valor, y a veces incluso mucho valor. Los 56 hombres que firmaron la Declaración de Independencia pusieron sus vidas en juego cuando decidieron estampar sus firmas en aquel documento. La persona que toma la firme decisión de conseguir un puesto de trabajo determinado y de que la vida le pague el precio que pide, no pone en juego su vida con esta decisión. Sin embargo, sí se está jugando su libertad económica. La independencia financiera, la riqueza, un negocio deseable o un buen puesto profesional no se encuentran al alcance de la persona que descuida o rechaza la expectativa, la planificación y la exigencia de esas mismas cosas. El que desea obtener riquezas con el mismo espíritu con el que Samuel Adams deseó obtener la libertad para las colonias, seguro que terminará por acumular una gran fortuna.